estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes un tema que todos los emprendedores sociales nos han pedido con insistencia y es referido a los temas de medición de impacto, porque definitivamente la medición de impacto es fundamental desde el punto de vista de poder mostrar la efectividad de un programa y donde además podemos hablar sobre la realidad a través de los datos. Y es por eso que nos trajimos a una experta en estos temas. Estamos felices de poder tener a Adriana Mata. Ella es ejecutiva de medición de impacto en CAF y es CEO y cofundadora de Quantix. Algunos de ustedes que me han pedido información sobre temas de medición de impacto les he direccionado respecto a esta organización. Además, Adriana fue ganadora del concurso Ideas, ha participado en varias ocasiones en convenciones especiales y a través de Quantix, que fue un proyecto que evolucionó al formato que tienen ahora, también ganó un premio. Y bueno, un poco qué queremos esta mañana, que ustedes puedan entender qué es la medición de impacto, qué no es de pronto, y sobre todo cómo compensar a medir. Y después, pues, por supuesto, Adriana los va a invitar también a algunas actividades que va a tener extra respecto a esto, porque como bien lo dice Adriana y su equipo, y lo dice Quantix, sin data no hay lana. Entonces, bueno, bienvenidos, estamos muy felices de tenerte, Adriana. Gracias por acompañarnos esta mañana y cedo el micrófono para que comencemos a hablar sobre este tema de tanta relevancia para los emprendimientos sociales y para las empresas que ahora tienen todo este impacto social con esto de que pueden ser empresas tipo B o empresas con un impacto social también. Gracias, Adriana, y bienvenida. Buenísimo, muchísimas gracias. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Tú me escuchas, Jenny? ¿Aló, aló? ¿Aló? Te escucho perfecto, Adriana. Ok, voy a probar a ver con el micrófono. De ¿Con acuerdo. este micrófono me escuchas? Sí, perfecto. Se escucha bien. Ok, perfecto. José Castellano tiene la mano levantada. ¿Querías decir algo, José? ¿O estabas probando? Dice se escucha muy bien, pero quedó la mano Ok, levantada. ok, te voy a bajar la mano entonces. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer estar aquí y esto, aunque suena cliché, no es cliché, porque sobre todo en la situación que vive Venezuela, para mí es súper reconfortante ver que todavía hay tantas personas construyendo cosas buenas. Entonces, cuando Jenny me dijo que necesitaban eso, dije, bueno, vamos a ver cómo organizamos la agenda. Yo ahorita estoy de postnatal, acabo de dar a luz, y dije, vamos a ver cómo organizo mi agenda para darle apoyos a ustedes que están haciendo un trabajo tan bueno. Eh, para contarles un poquito de mí, yo tengo varios años trabajando en proyectos sociales y recientemente, bueno, como desde hace 5 años, he estado trabajando en medición de impacto porque justamente desde el área social es uno de los dolores de cabeza y me pasó en carne propia que buscando fondos para un proyecto, no pude conseguir justamente porque no tenía números que mostrar. En ese momento para mí fue muy frustrante, pero bueno, a la vez también me motivó a capacitarme más en el tema y a ver cómo podía ayudar a más organizaciones a entrarle a este tema que al principio parece un poquito difícil. Vamos a ver si hoy lo vemos un poquito más fácil. Entonces, eh, la agenda de hoy realmente es una abreboca. En la medición de impacto es un tema bastante profundo, pero yo lo que quiero que se lleven ustedes como la idea general de lo que es medición de impacto, que no es, porque también lo confundimos con otras cosas, y algunas, vamos a decir, tips o recomendaciones generales para que ustedes se lleven tanto para sus proyectos como para el plan de negocios que van a hacer, ¿no? Y de hecho van a ver que muchas de estas cosas la van a aplicar mucho más allá del plan. A lo mejor en el especifican tanto, pero para todos sus emprendimientos sí es súper necesario que lo vayan pensando, ¿no? De hecho, me encantaría que participaran a través del chat. Yo a veces voy a hacer preguntitas y me gustaría que participaran por el chat. No tengo ningún premio que darles, pero, pero va a ser mucho mejor si ponen sus respuestas por ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre tipos de evaluación, cómo es una evaluación de impacto ideal y vamos a ver que existen distintas modalidades y metodologías para medir. Un poco, vamos a hablar de la teoría del cambio y es vamos a decir, es una metodología que nos ayuda un poco a ordenar los distintos niveles de resultados que tenemos en nuestros proyectos, desde productos inmediatos a la hora de entregar nuestro servicio o el programa que estemos dando, impacto final que queremos ver. Luego vamos a hacer un repasito de cómo hacer una medición de inicio a fin,
Y lo que, de hecho, lo hice un poco más corto para dar espacio a que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran. Esto es como les dije, una introducción muy general y lo que quiero es que luego ustedes me hagan sus propias preguntas para yo poder entender un poquito más dónde están las dudas que ustedes tienen. Entonces, bueno, empezamos con qué es evaluación de impacto. La evaluación de impacto lo que busca es identificar cuantitativamente cuáles son esos efectos que se pueden atribuir a mi programa, a mi proyecto, efectos sobre las personas, sobre hogares, instituciones, cualquiera que sea mi público beneficiario, ¿no? Y aquí yo resalto dos cosas que se dicen fácil, pero no son fáciles. La primera es que se trata de cuantificar. Muchas veces nosotros hablamos de impacto a través de los testimoniales de nuestros beneficiarios, a través de anécdotas, pero el reto de la medición es llevar eso a un número. Es decir, yo poder decir, por ejemplo, después de mi programa, yo demuestro que el 30% de las personas consiguen trabajo, por ejemplo. O después de participar en este programa, mujeres aumentan sus ingresos en un 50%. O sea, siempre tengo que llevar la conclusión de lo que estoy diciendo a algo cuantitativo. Y eso, bueno, es un reto porque obviamente vamos a ver cómo pasar de estas anécdotas que nosotros queremos a algo numérico. Y lo segundo, que es el reto más grande, es demostrar que se debe solo a mi proyecto y no a cualquier otra cosa. Por ejemplo, si yo digo que el ingreso de las personas aumentó, ¿cómo yo digo que efectivamente se debe a mi proyecto y no a que la economía del país creció? ¿Cómo yo demuestro eso? O si yo enseño a unos niños a leer y escribir, ¿cómo yo demuestro que fue gracias a mí y no que de todas maneras ellos iban a leer y escribir en cualquier escuela? Entonces, esta segunda parte es la más retadora y la forma de poder contestarla tiene mucho que ver con la metodología que uso desde el inicio. Vamos a entrar un poquito en eso. Otra cosa que les iba a poner es que nos pueden seguir en las redes sociales, obviamente, para que tengan más información de nosotros. Entonces, ¿qué cosas contesta una evaluación de impacto? En primer lugar, si tiene un efecto, un impacto sobre los participantes y en cuánto. Es decir, lo que les dije, todo lo que yo me imagino lo tengo que poder cuantificar. Otra cosa que me ayuda a contestar es si los impactos son mayores para un subgrupo de participantes. A lo mejor yo puedo querer saber si un programa de emprendimiento, por dar un ejemplo, es más efectivo con mujeres que con hombres. Y bueno, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, programas de microcréditos son más efectivos en mujeres. También yo puedo querer saber si un determinado programa es más efectivo con personas más vulnerables que con personas, qué sé yo, un poquito más arriba en el estrato socioeconómico. Y yo quiero saber si el programa es costo efectivo en comparación a otras opciones. Por ejemplo, si yo quiero tener un programa de nutrición, o sea, que el objetivo sea mejorar la nutrición de niños, a lo mejor yo puedo decir, bueno, ¿qué es más costo efectivo? ¿Darles 1 kilo de carne a cada uno o colocarles vitaminas en el jugo, en la leche, por darles un ejemplo? Obviamente a lo mejor sería más sustancioso darle 1 kilo de carne a cada uno, pero es muy costoso. Entonces, cuando yo divido el costo entre lo efectivo que es, probablemente las vitaminas sean más costo efectivas porque puedo llegar a un nivel de nutrición aceptable a un costo muchísimo más bajo. Entonces, estas son un tipo de conclusiones que yo pudiese llegar con una evaluación de impacto, pero tendría que tener varias evaluaciones de impactos para poder comparar. Y finalmente, algo que interesa muchísimo, pero va a depender de que yo complemente este estudio cuantitativo con algo cualitativo, dígase focus groups, entrevistas, cualquier método cualitativo es cuáles son las explicaciones del desempeño del programa. Si yo tuve éxito y efectivamente logré esa meta cuantitativa que me tracé, ¿por qué sucedió? ¿Por qué efectivamente fue exitoso o no exitoso? Todas esas explicaciones normalmente se complementan con un estudio cualitativo. De hecho, nosotros nunca ponemos lo cuantitativo sobre lo cualitativo, sino más bien lo que decimos es que se complementan. Hay información que tú obtienes hablando con la gente, y esto a los que estamos en proyectos sociales nos encanta, porque nos da mucho feedback de qué es lo que está pasando, y probablemente una vez que tenemos esa información podemos convertirla a algún instrumento que nos ayude a cuantificar eso que estamos observando en los testimoniales. Entonces, bueno, esta pregunta de por qué evaluar impacto parece retórica, pero no lo es, ¿no? Y es que obviamente los que estamos en proyectos sociales nos levantamos todos los días con la genuina intención de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Esa es
nosotros trabajamos por eso. Lo que pasa es que a veces esa buena intención no es suficiente, aunque yo quiera lograr algo y haga todo mi esfuerzo, puede ser que algo en el camino esté fallando y no se esté dando, ¿no? Y de hecho, a veces creemos que porque estamos haciendo algo bueno, la gente lo va a recibir y resulta que, bueno, lamentablemente no es así. Hay un ejemplo que a mí me causó mucha curiosidad en México, ahorita que estuvimos allá, era una organización que se dio cuenta que en los supermercados se desperdiciaba mucha comida y se botaba, porque obviamente la gente no lo compraba y se dañaba. Entonces ellos crearon un banco de alimentos y lo que hace era recoger estas comidas para llevárselo a las personas de bajos recursos que no podían comprar. Tú dirías, bueno, el programa está redondo porque las personas, entre comillas, tienen hambre y van a recibir estos alimentos pues muy contentos. Cuando empezaron a analizar el programa, se dieron cuenta que a pesar de que la gente recibía los alimentos, no se los comía y los botaba. Cuando empezaron a preguntar por qué está pasando esto, resulta que es que le daban alimentos como por decir berenjena, champiñones, calabacín, y ellos no sabían cómo cocinarlos y como no sabían cómo cocinarlos, los botaban. Entonces, esto ellos se pudieron dar cuenta solo después de medirlo. Entonces, claro, tú puedes decir, ¿cómo es posible que esto pase cuando la intención es tan buena y pareciera en papel tan genial? Y resulta que, bueno, eh, es así, los programas sociales son así, aunque tú creas que todo está muy redondito, en la práctica no siempre es así. Por eso es que es tan importante evaluar en cada fase del proyecto, ¿no? Igual yo siempre pongo como 4 grandes razones para que pueden motivar a por qué evaluar, ¿no? La primera es para tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso que les contaba, obviamente, si ellos se están dando cuenta que al final la gente no está recibiendo los alimentos, no se los están comiendo y obviamente no se están nutriendo, pues esta es información que yo necesito para tomar decisiones y decir qué le tengo que cambiar a mi programa para que tenga el resultado que yo quiero. Y por eso siempre digo, la evaluación no es para darse latigazos y decir que esto no funcionó, sino para decir qué tengo que cambiar. Ese siempre tiene que ser como la esencia que nos guía para cuando estamos haciendo una medición. En segundo lugar, es proyección y credibilidad. Muchas organizaciones que hacen evaluaciones de impacto con buenas metodologías resaltan entre las otras porque pueden demostrar el efecto de lo que están haciendo, ¿no? Y obviamente, bueno, hay muchos programas a nivel internacional, por ejemplo, Progresa, que comenzó en México, que fue de transferencias condicionadas, se hizo tan famoso porque logró hacer una evaluación de impacto y demostrar todos los efectos que tenía estas transferencias condicionadas en las familias, ¿no? La tercera, obviamente la captación de recursos. Cada vez más los donantes, bueno, porque obviamente somos más personas pidiendo dinero para hacer cosas, están pidiendo, bueno, una rendición de cuenta de los resultados. Así como, bueno, está bien todo lo bonito que tú estás haciendo, pero dame números y demuéstrame el impacto que tú estás creando. Entonces, cada vez más hay como una presión de poder demostrar los resultados de que estoy teniendo en mi proyecto para poder captar más recursos. Y la última es quizás la aspiración de muchas personas que comienzan en el área de las organizaciones sociales, es la capacidad para influir en las políticas públicas. Si yo con mi programa demostré que tengo una solución para un problema social importante, pues obviamente yo aspiro a que eso en algún momento se convierta en una política pública, en una ley o algo que se replique a nivel nacional y ojalá internacional. Pero para poder llegar ahí, yo tengo que una vez más poder demostrar cuantitativamente el efecto de lo que yo estoy generando. Entonces, bien, en medición de impacto hay una palabra que parece un poquito antipática, que es el concepto de contrafactual. Y vamos a ver este ejemplito que está aquí, que es un programa de entrega de viviendas para poblaciones rurales, ¿no? Entonces imagínense que yo estoy haciendo este programa, yo soy la gerente de este programa, y a ustedes como inversionistas, yo les digo, bueno, vamos a ver este indicador, esta gráfica de acá, en el eje Y, en el eje vertical, tienen un indicador de bienestar que puede ser el que ustedes quieran, felicidad, ingresos, el que ustedes más les guste, y en el eje horizontal está el tiempo. Entonces vemos que a partir del momento cero, este indicador de bienestar va subiendo. Vamos a ver si lo logran ver aquí a partir de este momento cero, vemos que el indicador de bienestar va subiendo, ¿no? En estos puntos que están aquí. Entonces, para que me contesten por el chat, ustedes dirían que el impacto del programa sobre el bienestar es positivo, negativo o no se sabe. A ver quiénes me van contestando.
¿Sí me escuchan? ¿Están pensando? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, ok, Ana María dice que es positivo. Lo pone como pregunta. Vamos a ver, quién más tiene otra opinión? ¿Negativo o no se sabe? No sean penosos, no es un examen, es simplemente para, para que participen y ponerlos a pensar un poquito. Ajá, Daniel dice que es positivo, Verónica dice que es positivo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Ajá, José dice que antes del programa ya había un ascenso del bienestar. Muy bien. ¿Qué nos puede decir eso? Los demás no quieren participar. Voy a empezar a ofrecer chocolates a ver si quieren participar. Bueno, la respuesta es que no se sabe. La respuesta verdadera es que no se sabe. ¿Y por qué? Si nosotros vemos que el grafiquito va aumentando, mira, pareciera que el efecto es positivo. Y la respuesta de no se sabe es porque no sabemos qué hubiese pasado sin el programa. Es decir, no sabemos si hubiese estado mejor, que en este caso es la rayita verde que ustedes ven ahí, o no sabemos si hubiese estado peor, que es la rayita roja. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque ¿contra qué lo comparamos? ¿Cómo sabemos que este indicador de bienestar no hubiese subido independientemente de mi programa? Ven lo que les quiero decir. Como no sé con qué compararlo, yo no puedo decir si el efecto es positivo o negativo. Y en esta tentación caemos normalmente cuando queremos hablar de impacto y cuando mostramos los resultados de nuestro programa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto en la vida real? Entonces, en la vida real, nosotros lo que hacemos es comparar, o esta es la forma correcta de evaluar el impacto. Nosotros tenemos que comparar los efectos de las personas o el indicador de bienestar en las personas que sí participaron en el programa. Por ejemplo, en este caso sería esta flechita roja que ustedes ven acá. Esto es cómo se desempeñó una persona con programa, y aquí abajo tenemos una flechita un poquito más, o una línea un poquito más clara, que es cómo se desempeñaron las personas sin programa. Entonces, realmente el impacto es esta diferencia, solamente esta diferencia. ¿Por qué? Porque las personas que no participaron también evolucionaron, también mejoraron. Entonces, yo tengo que demostrar que con mi programa ellos están mejor. ¿Se entiende? Díganme por el chat para ver si quieren que lo repita, porque esto es lo central de la evaluación de impacto. A ver, Ana María, José, Daniel, Verónica. Están tímidos hoy. Ah, ok, se cortó el audio. Sí, Ok, Adri, porque bueno, Adri, yo no sé si de pronto aquí tiene que ver un poco con lo de tener dos grupos, es lo que estás indicando, como un grupo de control y otro de tratamiento, sí. donde Si puedas lo ver que la quiero que diferencia. vean, exactamente, lo que quiero que vean es que el impacto es la diferencia, para ponerlo así, de alguien que participó entre alguien que no participó. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque yo tengo que demostrar, o el reto de la evaluación de impacto es demostrar que hubiese pasado sin mi programa. Entonces aquí digo, bueno, sin mi programa, las personas hubiesen llegado, vamos a ver, sería algo así como a 10, si estamos midiendo el ingreso en miles de dólares, ojalá que fuese tanto, en miles de dólares, yo digo, bueno, sin mi programa, para el 2015 la gente hubiese alcanzado un $10,000 de ingresos anuales, pero con mi programa logran alcanzar hasta 25,000. Entonces, yo lo que estoy tratando de demostrar es que sin mi programa las personas hubiesen estado peor porque hubiesen tenido un ingreso más bajo. Pero con el mío, tienen un ingreso mayor porque lograron tener hasta 25,000 de ingreso. Pero la única forma de yo poder saber eso es poder tener un grupo que no participó y poder decir, mira, si no participas, esta sería la condición. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el error que yo estaría cometiendo si no hago eso? Si yo no hago eso, yo estaría sobreestimando el impacto, que sería, fíjense, como decir,
Si en la vez pasada yo no cuento el grupo que no participa, sino que nada más cuento el que sí participa, y digo, ya que aquí me pasé, y digo, fíjense que acá la gente tiene tal ingreso, estaría asumiendo que las personas que no participaron no cambiaron nada. Entonces diría erradamente, mi impacto es 14.000, cuando es incorrecto. Mi impacto, lo que yo puedo decir que es mi impacto, es esta diferencia que ven aquí. Si ven el lápiz azul que estoy haciendo, ¿no? Sería esta diferencia, que en este caso sería 25.000 menos 10.000, entonces serían 15.000. $15.000 extra. Entonces, ¿qué afirmación puedo decir yo? Yo puedo decir, con la participación en mi programa, las personas obtienen $15.000 por encima de lo que hubiesen obtenido si no participaran. Entonces, claro, le da sentido a lo que yo estoy haciendo y dice, bueno, entonces tu programa es efectivo o es bueno o la conclusión que yo quiera llegar. Entonces, para llegar ahí, eh, una de las condiciones justamente es tener lo que llamamos grupo de control, que es alguien que no participe en el programa. Esto tiene que tener unas condiciones particulares, pero lo primero que quiero que se lleven en su cabeza es que siempre tengo que poder demostrar qué hubiese pasado si mi programa no existiera. Eso llévenselo en sus cabezas. Eso le da sentido a la misión de lo que ustedes están haciendo. Si yo logro demostrar que sin mi programa tantos niños morirían al año, entonces eso le da sentido a mi misión, le da un sentido de urgencia. Bueno, entonces por eso es que yo tengo que existir, porque es que si yo no existo, entonces tantos niños van a morir al año. Estoy obviamente siendo exagerada, pero lo que quiero es que vean lo potente de la conclusión que yo puedo llegar si lo hago de forma cuantitativa y lo hago bien. Entonces, antes de seguir, quería comentarles un error que caemos normalmente y es confundir la evaluación de impacto con otro tipo de evaluaciones, ¿no? De hecho, hay varios tipos de evaluaciones. Hay, por ejemplo, evaluación de necesidades, que es una evaluación donde yo quiero saber cuál es el problema que quiero resolver. Si es mortalidad infantil, ¿por qué sucede? ¿Cuáles son las causas? Y bueno, y obviamente poder estructurar en la medida que se pueda cuál es el problema y por qué está surgiendo, ¿no? Qué otras soluciones existen para solventarlo, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda evaluación, que es una evaluación teórica del programa, que es en teoría cómo podemos resolver el problema. Una vez que ya yo lo identifiqué, cómo yo lo puedo resolver. Entonces, aquí vienen todas las herramientas de, por ejemplo, el marco lógico o lo que vamos a ver de la teoría del cambio, que es, bueno, cómo yo creo que esto se va a solucionar, pero obviamente eso no quiere decir que se vaya a cumplir, sino que teóricamente, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Luego, la tercera, que es esta verdecita que ven en el medio, es la evaluación de procesos y es si el programa funciona como fue planificado. Aquí es donde normalmente nosotros nos quedamos cuando hacemos una evaluación porque solemos decir, mi programa tuvo 2.000 beneficiarios, di tantos cursos de capacitación, atendía 3.000 niños y eso está muy bien, pero es evaluación de procesos, eso no es impacto. Entonces, a veces en el mercadeo nosotros solemos decir, nuestro impacto es que hemos llegado a 3.000 personas. Bueno, eso como mercadeo se usa mucho, pero la verdad de la verdad es que eso no es impacto. Eso lo que me dice es, efectivamente yo cumplí la meta que me tracé. La cuarta tipo de evaluación, que es a donde queremos llegar y es el salto que tenemos que dar, es poder demostrar que el objetivo se cumplió y en qué magnitud. Por ejemplo, si yo quiero reducir la tasa de embarazo precoz, yo tengo que poder demostrar que con mi programa esa tasa se redujo. ¿Y en qué magnitud? Bueno, lo logré reducir en un 3%, etcétera, lo que sea. Pero fíjense que ya ahí no estoy hablando de que capacité a 3.000 niñas en métodos anticonceptivos, sino, ok, capacité a 3.000 niñas, pero además el impacto fue que logré disminuir en 3% la tasa de embarazo adolescentes, por decirlo así. Entonces quiero que vean la diferencia porque normalmente confundimos una evaluación con otra. Y la quinta tipo de evaluación es el que les hablé de costo-efectividad, les hablé hace unos minutitos. Entonces vamos a profundizar solo en dos, en evaluación de procesos e evaluación de impacto. Bien, una evaluación de procesos usa información cualitativa y cuantitativa para analizar cómo se implementó un programa. Es decir, él me va a decir si cumplí
con el diseño original, si cumplí las metas que me establecí, si yo dije que iba a hacer 10 cursos, ¿cuántos cursos hice? Hice 10, hice 9, hice 8, hice más. Quiero saber si efectivamente los bienes y servicios que yo estoy ofreciendo como parte del programa se entregaron y si se entregaron a la población objetivo que yo quería. Porque aparte, no sé si a ustedes les ha pasado, puede ser que yo a lo mejor estoy dirigiendo mi programa a público vulnerable y por alguna razón llega a otras personas que no son tan vulnerables. De hecho, a mí me pasó en un curso que hacíamos como para capacitación en empleo, que en teoría era para personas de bajos recursos que no tuviesen acceso a la educación, y cuando hicimos el programa, obviamente avanzamos, y cuando cerramos el programa y vimos el perfil de las personas que habían participado, más o menos el 30 personas están estudiando en la universidad. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que están estudiando en la universidad, que en teoría ya tienen acceso a la educación, están accediendo a este programa que en teoría es para público vulnerable? Entonces, parte de lo que me contesta una evaluación de procesos es verificar si yo estoy entregando el beneficio al público objetivo que yo me tracé. Y bueno, y después ver qué pasó allí y por qué no sucedió, ¿no? Monitorear el ánimo y la conducta del equipo de implementación, y obviamente esta es la que más usamos si el dinero se está gastando en la forma adecuada, y digo es la que más usamos porque normalmente es la rendición de cuenta que le damos a nuestros donantes. Sí, la plata que tú me diste la gasté en los cursos que tú me diste, imprimí esto, etcétera, pero lo que quiero que vean es que acá todavía no he hablado nada de impacto. Aquí solo estoy diciendo, fui muy buena o muy mala, ojalá que no, en mi implementación. Entonces, aquí lo malo de esto es que no me sale con animación, pero bueno, si nos ubicamos en el programa Techo, Techo es un programa bastante conocido que lo que busca es viviendas de emergencia a personas de bajos recursos, una pregunta que podría contestar una evaluación de procesos en el caso de Techo son tres. La primera, si se consiguieron los materiales y la mano de obra que se necesitaba para construir las casas. Fíjense que en la segunda opción, lástima que aquí me sopla las respuestas, dice, el programa mejoró la situación de las personas. Ajá, ¿te ibas a decir algo, Jenny? Sí, Ajá, dime. explícales un poquito qué está hecho para los que no conocen la organización y puedan entender un poco Ok, por qué te estás haciendo estas preguntas. chévere. La fundación, de hecho se lo voy a ver cómo está. La organización Techo es una organización, bueno, creo que de alcance latinoamericano, que lo que busca es proveer viviendas de emergencia a personas de bajos recursos, ¿no? Entonces, estas viviendas representan una mejora significativa porque tiene cosas como piso, techo, paredes, a pesar de que no tiene servicios básicos como cocina, agua potable, pero para las personas que viven en asentamientos precarios es una gran mejora, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es armar como un armazón de madera que está sobre el suelo para que las personas tengan techo, o sea, tengan un techo, tengan un piso y tengan paredes. Porque normalmente imagínense a alguien que está en estado de indigencia, que quizás tendrá una lona abierta, o qué sé yo, duerme en la calle, esto representa una mejora significativa, pues porque tiene esas tres cosas, techo, piso y paredes. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Techo? A través de voluntarios, construye estas casas, y bueno, y también tienen otros programas de capacitación, ¿no? Pero parte de lo que una evaluación de procesos contestaría en la Fundación Techo sería si se consiguieron los materiales y la mano de obra para construir estas casas, si las casas se distribuyeron y efectivamente fueron entregadas, y si las recibieron las personas que queríamos que las recibieran. Es decir, obviamente a mí no me interesa que alguien que tenga una casa vaya a recibir esta casa porque, bueno, ¿qué hago yo beneficiando a alguien que ya en teoría tiene esta necesidad satisfecha? Fíjense que entre las opciones que no están elegidas está el programa mejoró la situación de las personas en asentamientos precarios. Esta pregunta escapa de una evaluación de procesos porque yo no puedo contestar cómo mejoró la vida de las personas después de mi programa. Para contestar esta pregunta, ahí es donde voy a una evaluación de impacto. O, por ejemplo, para contestar cuáles son los problemas que enfrentan las personas que viven en asentamientos precarios, que es la opción número 4, para esto yo tendría que hacer una evaluación de necesidades. Entonces, una vez más, lo que quiero que vean es que normalmente cuando nosotros comentamos estos indicadores, que son los más comunes para nosotros, que decimos, en el caso de techo, sí, efectivamente logramos conseguir los materiales nos costaron tantos bolívares, esos tantos bolívares nos dieron para construir
100 casas y esas 100 casas fueron recibidas por personas de tal perfil socioeconómico. Todo eso lo que me está contestando es una evaluación de procesos. Hasta ahí yo no he hablado nada de impacto. Entonces, para poder llegar al siguiente paso, y aquí me voy hacia atrás, al siguiente paso, que es poder decir qué fue lo que cambió en la vida de las personas después de mi programa, ahí sí entramos en impacto. Entonces ahí yo lo que quiero es establecer una relación, ojalá sea causal, entre el programa y una serie de resultados. Entonces, yo lo que quiero saber aquí es determinar si un programa está teniendo los objetivos, o sea, los efectos deseados, es decir, en este caso, si yo quisiera disminuir quizás algunos problemas de salud por el hecho de vivir, qué sé yo, en el piso o en las calles, esto es lo que yo quisiera medir con una evaluación de impacto. Obviamente yo quisiera testear si estos resultados son replicables en diferentes contextos y yo quisiera saber cuál, o sea, si es que tengo distintas alternativas, cuál de ellas tiene mayor impacto en la población objetivo. Obviamente todo en relación a un indicador que sea para mí de interés. Entonces, en este caso, que esta es la pregunta igual para el programa Techo, ¿cuál de las siguientes preguntas podría responder una evaluación de impacto? Entonces, la respuesta correcta sería, la que ya están aquí seleccionadas, sería, ¿la entrega de casas mejoró la salud de los beneficiados? O la tercera, ¿el programa aumentó la capacidad productiva de los jefes del hogar? Entonces, ¿por qué yo podría pensar que este programa aumentó la capacidad productiva? Bueno, porque a lo mejor, como ya yo estoy seguro en mi casa y puedo dejar mis bienes ahí, entonces ahora puedo salir a trabajar. Es algo que yo puedo querer saber si mi programa causó. Fíjense que el tercero, el cuarto, que es, ¿cuál fue el costo del programa de entrega de viviendas mejoradas? No es parte de la evaluación de impacto, eso sería parte de la evaluación de procesos, es decir, ¿cuánto me costó? La quinta, que es decir, el participante del programa se sintió más seguro en su nueva casa, también formaría parte de una evaluación de impacto porque yo quiero saber si su percepción de seguridad cambió luego de que yo le entregué esa casa. Y la última opción es si el programa aumentó la satisfacción con su calidad de vida después de recibir esto, ¿no? Obviamente, estas 4 opciones de impacto son alternativas, no quiere decir que yo las tenga que medir todas, pero todas ellas son válidas si yo quisiera saber qué cambió. Yo puedo querer saber cómo cambió su salud, podría querer saber cómo cambió su capacidad productiva, si se sintió más seguro y si ahora está más satisfecho con su calidad de vida. Obviamente yo puedo elegir medirlas todas, medir una, dos o otra que no, u otra que no esté aquí. Entonces, en conclusión, lo que quiero que se lleven, si se tienen que olvidar cualquier cosa de esta webinar, acuérdense de esto nada más. El monitoreo y la evaluación de impacto son diferentes, pero son complementarias. Entonces, cuando hablemos de costos, de número de beneficiarios, de implementación, eso está muy bien, pero todavía eso se tiene que complementar con decir qué pasó con la vida de las personas después de mi programa. Y estas dos cosas se complementan, porque obviamente si yo no estoy segura si mi programa se implementó bien, pues entonces no sé si el impacto se debe a que no implementé bien o es que efectivamente el programa no tiene impacto. Entonces yo siempre voy a querer hacer las dos cosas, hacer un buen monitoreo y hacer una buena evaluación de impacto. Bien, ahora vamos, ya sabemos, bueno, espero que haya quedado claro los tipos de evaluación que hay. Ahora vamos a ver cómo haría yo esa evaluación de impacto ideal, qué características o qué condiciones tengo que cumplir para llegar a esa evaluación de impacto ideal. Entonces, vamos a esta parte. Como recuerdan, y esto quiero que se les quede grabado, el reto de la evaluación es decir, cuál hubiese sido el resultado si mi programa no se hubiese aplicado. Para eso, este es como lo ideal, ojo, después, si estas cosas no se pueden hacer, uno va flexibilizando y va encontrando metodologías alternativas, pero el top de la evaluación lo que me dice es, primero, tener un grupo de control, que es alguien que no participe y sea indistinguible del grupo que sí recibe el programa. ¿Y qué quiero decir con indistinguible? Que en verdad tenga las mismas características. Muchas veces cuando tratamos de conseguir un grupo de control,
las personas nos dicen algo así, por ejemplo, bueno, mi programa es en Caracas y yo tengo personas en el Zulia que pudiera querer medir. ¿Puedo usar esas como grupo de control? La respuesta es no, porque las personas de Caracas no son igual que las del Zulia. Entonces, allí tú a priori estás estableciendo una diferencia entre tu grupo de control y tu grupo, lo que llamamos de tratamiento, que es alguien que sí recibe el programa. Porque hay que ser tan estrictos con eso, porque si después tú observas alguna diferencia, tú no vas a saber si fue por tu programa o es que simplemente la gente del Zulia se comporta distinto que la gente de Caracas, por dar un ejemplo. E incluso en lugares geográficos cercanos también pasa. Supongamos que estamos en el estado Miranda. Y tú dices, bueno, tengo gente en Petare y tengo gente en los valles del Tuy. ¿Puedo comparar la gente de los valles del Tuy con gente de Petare? Bueno, yo diría la respuesta es no, porque la gente de los valles del Tuy no es igual que la gente de Petare. Tienen condiciones diferentes, a pesar de que podrías ubicarlos en el mismo nivel socioeconómico, resulta que sus condiciones son distintas, porque en los valles del Tuy hay ciertas características y en Petare hay ciertas características de urbanización, de violencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estás comparando cosas que no son en principio comparables. Esto quiero que les quede claro porque gran parte de lo que hace buena una evaluación de impacto es tener un muy buen grupo de control. Eso es parte del gran reto de la evaluación de impacto. Entonces, la mejor manera de seleccionar este grupo de control, es decir, de yo garantizar que efectivamente no hay ninguna diferencia entre las personas que lo reciben y los que no, para yo poder hacer esa comparación que yo les mostré en el gráfico, es hacer una selección aleatoria del programa. Ojo, esto es lo ideal, no quiere decir que todo el tiempo lo voy a tener que hacer, pero si yo quisiera hacer una medición rigurosa, yo lo que hago es que agarro todas las personas elegibles y tal cual, con un sorteo, lanzando una moneda o con cualquier elemento del azar, hago que una persona entre en el programa y la otra no. Entonces, cualquier efecto que yo vea distinto en estos dos grupos, como en principio las dos personas son iguales, o los dos grupos son iguales en promedio, cualquier resultado diferente que yo observe se va a deber a mi programa. Y esto es lo que hace que yo garantice o demuestre que los resultados que estoy observando se deben solamente a mi intervención. La tercera condición, que a veces puede resultar difícil, es cuando tengo que medir. Tengo que medir las variables de interés, tanto en el grupo que participa, que eso es bastante intuitivo para los que hacemos programas, pero también lo tenemos que medir para el grupo de control. Y aquí es donde todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Pero cómo yo voy a medir a alguien que no está en mi programa? No me va a querer responder. Bueno, sí tiene sus retos, pero es posible hacerlo. Lo que tenemos que buscar la manera de cómo. Podemos desde dar incentivos, buscarlos en sus casas. O sea, hay miles de estrategias para poder levantar esta información en el grupo de control, pero lo tenemos que hacer porque acuérdense que tenemos que poder comparar con alguien que no estuvo. Y bueno, y parte de lo que tenemos que hacer es medir antes del programa y después del programa. Una de las condiciones que no vamos a poder escapar nunca de una evaluación de impacto es que vamos a tener que seguir a esta persona en el tiempo. Y eso, claro, obviamente nosotros, normalmente los cambios sociales son a mediano y largo plazo, y lo que quiere decir que yo, por ejemplo, si estoy dando, vamos a decir, hay programas de estimulación temprana en niños que lo que buscan es que esa persona, bueno, tenga mejor desempeño cuando esté en el colegio o en la universidad. Imagínense el tiempo que tiene que pasar para yo poder ver el impacto. Entonces, a ese niño que yo lo estoy interviniendo hoy de 1 añito o menos, o 2 añitos, yo lo tengo que poder seguir cuando tenga 5 años, 10 años o 15 años cuando esté en el bachillerato para poder decir que efectivamente esa estimulación que él recibió cuando él estaba en etapa pre-kinder, efectivamente tuvo efectos en el desempeño escolar más adelante, ¿no? Entonces, de algo que no nos vamos a poder escapar es de seguir a las personas en el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Va a depender de cuándo creamos nosotros que el impacto realmente ocurre. Aquí alguien puso un mensajito, vamos a ver. Eso es retador, sí, es muy retador. Es de hecho una de las cosas que hace más retador es el tema de la evaluación y en donde quizás se puede encarecer un poquito las mediciones, ¿no? Porque obviamente medir en el hoy no tiene tantos inconvenientes. El problema es, mide esa misma persona de aquí a 5 años. Y por ejemplo, vamos a poner un caso que también es bastante común.
imagínense que yo estoy haciendo un programa de prevención de embarazo precoz y lo hago cuando los niños están en primaria. Entonces, bueno, cuando están en primaria les enseño, bueno, toda esta parte de educación sexual, pero cuando ellos están en primaria todavía no puedo ver el outcome que quiero observar, que es si salieron embarazados o no salieron embarazados. Tengo que esperar, vamos a decir, ¿cuánto podemos esperar? 5 años, a cuando tengan, no sé, 15 años para ver si efectivamente salieron embarazadas. Entonces, imagínense, yo desde el hoy que lo estoy interviniendo hasta 5 años, tengo que saber dónde está esa persona para poder saber si efectivamente ese embarazo no ocurrió gracias a que él vio mi programa cuando estaba en primaria. Entonces, sí, es muy retador, pero justamente por eso es que quiero que lo tomen en cuenta desde ahorita, porque hay cosas, hay estrategias que uno puede hacer para tratar de mejorar todas las probabilidades de que esa medición sea exitosa en un futuro. Entonces, sí, yo sé que muchas veces la gente cuando ve esta parte se preocupa, pero no es para que se preocupen, sino para que se ocupen. Bien, entonces, que aquí solo para repasar, asignación aleatoria no es lo mismo que muestreo aleatorio. ¿En qué consiste la asignación aleatoria? Quiere decir que cuando yo quiero entrar a un programa, por alguna cosa del azar, imagínense un sorteo, una lotería, esa lotería es la que va a determinar si yo entro o no entro al programa, y no alguna cosa externa. Porque, por ejemplo, a veces, normalmente en los programas, es el primero que llega es el primero que recibe el beneficio, ¿no? Esa asignación no es aleatoria. Aleatoria sería, por ejemplo, yo agarro una lista de las 20 personas que entran, y de esas 20 personas voy sacando una lotería, y si la persona sacó uno, entra al programa. Si sacó cero, no entra. Así tal cual. Esto es un poquito difícil de comprender al principio, pero lo que quiero que vean es como cuál es el ideal. Obviamente no les estoy diciendo que cada vez que vayan a hacer un programa lo asignen aleatoriamente, pero si quisiéramos hacer una medición muy rigurosa, este sería el procedimiento para hacerlo. De hecho, no quiero entrar mucho en detalle. Si tienen dudas, me preguntan al final. Entonces, esto para cerrar un poco este concepto. ¿Cuál es la ventaja clave de las evaluaciones aleatorias? Y claro, la idea era un poco que ustedes trataran de adivinar, pero ya que esto me saca la respuesta, la clave para hacer evaluaciones aleatorias es que después de implementar el programa, cualquier diferencia que surja entre el grupo tratamiento y control se puede atribuir a, ay, aquí esto está mal, se puede atribuir al programa. En realidad es la segunda opción. Está elegida la primera, pero está mal acá. Sería la segunda opción. Después de implementar el programa, cualquier diferencia que surja entre el grupo tratamiento y control se puede atribuir al programa. Por eso es que es tan importante y tan contundente es la conclusión que yo puedo hacer si hago una metodología muy rigurosa. Bien, vamos a pasar esta aquí. Cuando hablamos de evaluación aleatoria, ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo dejo afuera a alguien que puede recibir el programa? Esto no es antiético. Muchas veces, y obviamente es totalmente válido preguntar eso, ¿no? Pero hay otras maneras alternativas de hacer esta asignación aleatoria sin que necesariamente tenga que ver, o sea, tenga que tener como una implicación ética. Por ejemplo, la primera es el método de sobresuscripción. Si yo de todas maneras tengo una sobredemanda por mi programa y de todas maneras tengo unos cupos limitados, como ya igual a alguien le voy a tener que decir que no, porque no tengo cupos, esa es una perfecta ocasión para hacer una evaluación aleatoria. Porque lo que yo estoy diciendo es, bueno, ya que a alguien le voy a tener que decir que no, vamos a hacer un sorteo o una asignación aleatoria, y así estamos haciendo una metodología súper rigurosa que nos va a permitir identificar el impacto. Si resulta que, no, mira, no tengo mucha demanda, tengo los cupos exactos, o por ley no puedo excluir a nadie, lo que puedo hacer es una entrada escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer año, por llamarlo así, o la primera corte que entra, van a ser el grupo de tratamiento, y el año siguiente, o sea, yo lo que hago es que le prometo a la segunda. Sí, José dice que estoy siendo un poco cruel, sí, yo sé, pero hay formas de mitigar eso, y por eso es que les estoy comentando como algunas alternativas. Quizás para algunos lo que pueda ser más viable es una entrada escalonada. Bueno, mira, este año no entras, pero entras el año que viene. Entonces, mientras ese grupo no entra,
es tu grupo de control, porque en ese momento no está recibiendo el tratamiento. Esto lo hicimos en el año 2012. Sí, vas a hablar, Jenny. Sí, yo sé que suena duro, sobre todo porque estamos hablando en el caso de los que están activos y conectados en los proyectos sociales. Es como, Ujú. bueno, es un grupo que no estoy beneficiando, que es cruel, etcétera, pero piensen más bien en positivo. Es decir, a este grupo no lo estoy beneficiando este año, pero me está ayudando a generar una mejor comunicación sobre los resultados de mi proyecto, lo cual me va a permitir tener mayores posibilidades de éxito para alcanzar más fondos para replicar mi propuesta y podrían ser el próximo año mi grupo de tratamiento. Entonces, véanlo como que es una oportunidad para ellos también, aunque yo entiendo que en muchos casos la situación puede ser extrema en los grupos que no están recibiendo tratamiento, pero es una oportunidad de tú poder ampliar tu rango de acción y de beneficiarios en el futuro. Porque mientras mejor comuniques esto, más posibilidades vas a tener de conseguir fondos y poder ayudar a más personas. Claro. Y de hecho, yo no recomiendo hacer una evaluación aleatoria siempre. De hecho, cuando alguien viene a decirnos que quiere medir, siempre la pregunta muy relevante es, bueno, ¿qué quieres hacer con la evaluación? ¿A quién quieres convencer? Porque si tú me dices, no, mira, yo tengo un programa que lo que quiere es convencer al presidente de la República para que lo haga a nivel nacional, entonces yo te digo, ah, bueno, entonces no te queda de otra que hacer la máxima rigurosidad posible, que es esta evaluación aleatoria. Que de hecho fue lo que hicimos en el 2012 con el sistema de orquestas infantiles, porque lo que querían era ampliarlo y darle mucho más dinero para poder tenerlo a mayor escala en todo el país. Pero si tú me dices, no, mira, yo de verdad estoy apenas iniciándome en la medición, yo lo que quiero es tener un poquito de información para mejorar mi programa y de verdad entender si yo estoy logrando el impacto, entonces yo te digo, bueno, no hagas una evaluación aleatoria todavía porque realmente es un esfuerzo grande, vamos a hacer una evaluación un poquito menos rigurosa, pero que igual te ayude a contestar si efectivamente estás teniendo el impacto que estás teniendo. Entonces, yo lo que quiero que vean con esto es todas las alternativas que ustedes pueden tener a la hora de evaluar el impacto. Entonces, si me dicen, no, yo quiero convencer al BID o a CAF de que me dé más dinero, probablemente yo te voy a decir, bueno, entonces probablemente tengas que hacer una evaluación aleatoria porque este tipo de organizaciones exige este tipo de metodologías. Entonces, yo lo que quiero es darle como una abreboca y pintarles el panorama de todo lo que existe para que ustedes puedan tomar las decisiones que requieran en sus programas, ¿no? Pero un poco contestando la pregunta de José, que era un poco cruel, la entrada escalonada la hicimos en el 2012 con el sistema de orquestas porque por ley el gobierno nacional había dicho que no podían excluir a nadie del sistema de orquestas infantiles. Entonces, claro, para tener un grupo de control lo que hicimos fue, bueno, las primeras personas que queden seleccionadas por el sorteo entran en el año 1 y mientras las otras personas no entren son nuestro grupo de control. Eso se hizo y así se hizo la evaluación. Lo único malo que tiene esta metodología es que no te permite medir a largo plazo, porque obviamente este grupo de control en algún momento va a pasar a ser intervenido y ya no vas a tener con quién comparar a alguien que no esté en el programa, ¿no? Eso simplemente se los dejo para que ustedes lo reflexionen y luego la decisión que ustedes consideran. Entonces, bueno, supónganse que ustedes dicen, mira, ahorita quizás es muy pronto para hacer una evaluación aleatoria, ¿qué otras opciones tengo? Bueno, la segunda opción que pueden tener es algo que llamamos matching, que es una palabra en inglés, en español significa emparejamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Yo voy a buscar de mi grupo participante alguien que no participe y tenga las mismas características observables. ¿Qué quiere decir observable? Bueno, quizás edad, estado civil, nivel socioeconómico, que viva en la misma zona, a lo mejor todas las variables que yo crea que puedan influir en el resultado del programa. Si a lo mejor yo creo que la educación de la madre es algo que influye, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un programa educativo para niños. Y yo creo que el nivel educativo de la madre es algo que influye mucho porque si la madre es educada, entonces por supuesto que va a hacer mucho más esfuerzo porque su hijo también se eduque. Entonces, con el matching, yo lo que trato es de buscar a una persona, para cada uno de los participantes que yo tengo en mi grupo, busco una persona que sea muy similar en alguien que no esté participando. Entonces, en principio es bastante fácil porque no tengo que excluir a priori a alguien del programa porque esa persona ya no está, o sea, nunca iba a estar. La desventaja que tiene es que tengo que tener una base de datos
bastante rica en variables de las personas que no estén en mi grupo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en las escuelas esto es algo que pasa mucho. Yo quisiera tener un grupo de control que sea similar a los niños de las escuelas que yo estoy interviniendo. Entonces pues, digo, bueno, voy a hacer un matching, perfecto. Eso teóricamente es posible. La gran pregunta es, ¿tú tienes la base de datos de los niños que no están recibiendo tu programa y que tengas todos estos datos de edad, dónde viven, que obviamente tengas el dato de contacto porque vamos a tener que contactarlo para poder saber cuáles son, cómo están todas estas variables que queremos saber, ¿no? Entonces, el matching es una opción, o emparejamiento es una opción bastante viable para hacer medición de impacto. No es tan rigurosa como la evaluación aleatoria, pero es también bastante factible para hacer una medición. Luego bajamos un poquito, a medida que bajamos en la flechita, bajamos en rigurosidad, ¿no? Después está uno que es diferencias e indiferencias, que es comparar antes y después a personas participantes de no participantes. ¿Y cómo elegimos estos no participantes? Bueno, es un poco más flexible y por eso lo hace menos riguroso, porque alguien que vea eso me puede decir, bueno, pero estas personas que no participaron, igual nunca iban a participar y es decir, pues, jugando al abogado del diablo, me voy a decir, no es que tu programa es bueno, es que estas personas que no participaron son muy malas, entonces, independientemente de lo que hicieras, igual les iba a ir mal. Ojo, estoy jugando al abogado del diablo, pero por eso depende de a quién quieren ustedes convencer. Luego está diferencia simple, que es comparar solo el después de participantes con los participantes, y está quizás el que más estamos más familiarizados, que es el pre y post, que es solo antes versus después, únicamente a mis participantes. Entonces, no, este es el que más nosotros conocemos y normalmente hacemos pre y post. La desventaja que tenemos es que no sabemos qué hubiese pasado si la persona no hubiese recibido el programa, ¿no? Entonces, imagínense, yo estoy haciendo un programa de capacitación en oficios para que la gente mejore sus ingresos. Entonces digo, bueno, la persona hoy tiene un ingreso de 100 bolívares y después del curso tiene un ingreso de 200. Ok, ¿y qué hubiese pasado si esa persona no hubiese hecho el curso? ¿Hubiese tenido 200, hubiese tenido 150, hubiese tenido los mismos 100? La respuesta es no lo sé. Entonces, cuando tengo que convencer a alguien de mi impacto, esta metodología es mucho más débil. Por eso es que nosotros normalmente no la recomendamos. Ahora, es lo único que puedo hacer, ya intenté las otras y no tengo más bases de datos, no tengo grupo de control, no hay manera que encuentre a alguien que no está participando, bueno, está bien, haz un pre y post, pero consciente de la limitación que tiene ese tipo de metodología. Si alguien tiene una pregunta, siéntase libre de ponerlo por el chat, porque yo sé que estas cosas pueden ser un poquito, aquí está. Larisa dice, pueden ser niños de la misma zona, mismo nivel socioeconómico, del mismo rango de edad, pero que vayan a escuelas distintas, para que los participantes son los que van a una escuela, el grupo de control son los que van. Sí, sí puede ser, solo que aquí me imagino que estás hablando quizás de matching o diferencias e indiferencias. Sí puede ser. Obviamente, la hipótesis que está detrás, o que tú estarías sosteniendo para poder hacer una comparación, es que los niños de las escuelas se comportan igual. Entonces, esta es una hipótesis que tú vas a tener que argumentar. Si tú de verdad crees, mira, no, son escuelas de verdad muy similares, los niños son de características muy similares, los maestros tienen más o menos la misma capacitación, yo te digo, hazlo, porque tienes argumentos para defender por qué tú estás comparando estas escuelas. Pero si tú a priori sabes que son escuelas que son totalmente distintas, que no se parecen en nada, que el director de una es súper comprometido con la educación y el otro no, yo te diría, mira, no las compares porque ya tú, antes del programa, ya estás viendo una diferencia. Ajá, vamos a refrescar, José me pregunta, refrescar un poco el matching y diferencia simple. Ok, el matching, lástima que no tengo una lámina para esto, pero el matching, yo, participante por participante, le estoy buscando su par, y por eso se llama emparejamiento. Es decir, yo tengo por ejemplo, José Castellano, que tiene, no sé, te voy a poner 30 años. 30 años de edad, vive en Altamira y tiene un nivel educativo universitario. Entonces, cuando yo quiero comparar a José Castellano, yo voy a tener que buscar a otra persona masculino de 30 años de edad que viva en Altamira y que tenga nivel educativo universitario. Entonces, para mí, tu grupo de control va a ser esa otra persona. Entonces, yo cuando compare, voy a comparar una a una, o sea, emparejados.
En diferencia simple, yo agarro quizás un promedio de un grupo que no conozco mucho sus características. Eh, por ejemplo, yo voy a agarrar lo que me estaba comentando Larisa, que si no es matching, sino suponiendo que yo comparo otra escuela, bueno, yo comparo esa otra escuela como un grupo sin saber cuáles son características y sin emparejar. Esa quizás es la diferencia. No sé si te contesté, José. En emparejamiento yo lo hago uno a uno, o sea, tengo que garantizar que cada persona tenga su par lo más similar posible, lo más similar que yo pueda. En cambio, en diferencia simple, yo agarro, bueno, un grupo completo y agarro ese promedio de personas que están así, sin garantizar que todas las variables se están cumpliendo o son similares. ¿Sí te contesté, José, o todavía te quedó la duda? Ajá, para una población de 200 beneficiarios tienes que conseguir 200 pares. Esa es quizá, por eso es que es un poquito más difícil que la diferencia simple. Sí, yo sé. Por eso les digo, les estoy dando como todo un abanico de opciones para que ustedes elijan. Ojo, en la medida que ustedes hagan el esfuerzo por ir más arriba en la rigurosidad, más beneficios van a ver de las personas que están detrás de todo el desarrollo social, por decir así, de los multilaterales, de la gente que da fondos. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, comiencen poco a poco, pero no se queden estancados, traten de ir cada vez más, un poquito más arriba en la rigurosidad. Eso es lo que yo les recomiendo. Yo sé que cada cosa que yo digo es como un golpe en el estómago porque es difícil, pero lo que quiero que vean es cuál es el ideal o qué es lo que tenemos que lograr. Bien, entonces para darles un ejemplo, para que mucha gente dice, pero es que no es posible buscar al grupo de control o cómo hacemos esto, realmente sí hay casos de evaluaciones que se hacen. Tenemos el caso, por ejemplo, de una evaluación que hicimos en Barranquilla, de un programa que se llama Fútbol con Corazón. Y lo que desea es promover valores a través del deporte. Este programa tiene una capacidad de más o menos 1.200 cupos, o sea, es un programa bastante grande. Y a pesar de que tiene un cupo grande, tienen mucho más niños queriendo entrar de los cupos que ellos tienen. Entonces, desde acá dijimos, bueno, esta es la oportunidad perfecta para hacer una evaluación de impacto rigurosa, porque lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar toda la lista de niños que ustedes quieren, o sea, que se inscriben, que bueno, en realidad son 1.200, en los cupos creo que eran menos, que fueron 1.200 niños. Todos esos 1.200 niños se asignaron aleatoriamente, quiere decir que en cada uno se hizo como una especie de lotería y se beneficiaron a los que quedaron asignados, ¿no? Entonces, se midió antes de empezar el programa a todas las personas, tanto a los que iban a participar como a los que no, y luego de un año y medio desde que pasó el programa, se volvió a medir tanto a las personas que participaron como a las que no. Entonces, claro, los resultados que queremos ver son a largo plazo, pero igual uno trata de medir en el corto plazo para ver si lo que tú quieres lograr va por buen camino. Si quieren más información de este estudio, se los puedo mostrar después, pero ahorita por cosas del tiempo no lo voy a hacer. Entonces, la teoría del cambio. Una de las grandes preguntas que normalmente nos hacen cuando alguien quiere medir es, ¿qué medir? ¿Qué variables elegir, no? La verdad es que esta respuesta la tienen ustedes mismos, porque en el fondo lo que ustedes van a medir es el objetivo que ustedes se trazaron. Si ustedes quieren disminuir la tasa o aumentar la tasa de alfabetización, entonces esa es la variable que hay que medir, alfabetización. Si ustedes lo que quieren es mejorar la salud, entonces van a tener que medir indicadores de salud. Pero bueno, esto en la teoría se dice muy fácil, pero en la práctica la mejor manera de ordenar estas cosas es con una metodología que se llama la teoría del cambio. La teoría del cambio no es más que una manera de ordenar los pasos que determinan la lógica del programa y cómo tú crees que una cosa va a desencadenar otra. Por ejemplo, desde la necesidad que yo estoy identificando, es decir, yo identifico una necesidad, no sé, los niños están desnutridos. Ok, luego esa sería la primera escala de la teoría del cambio, el primer paso. La segunda sería, ¿cuál es la intervención que yo voy a dar? Bueno, para mitigar esa desnutrición, yo voy a fortalecer con vitaminas
la comida que ellos se comen. Por ejemplo, si comen arroz, entonces yo le voy a agregar un complemento multivitamínico a ese arroz para aumentar los niveles de nutrición. Ok, ¿qué creo yo que va a pasar? El producto es esa consecuencia inmediata de esa intervención que yo estoy dando. Luego viene el resultado intermedio, que es eso que ocurre cuando ya yo no estoy, y el impacto final, que es justamente cómo yo resuelvo el problema que yo estoy identificando, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, de hecho, esto también lo hace el marco lógico en otra metodología, pero el principio es el mismo, es que yo establezca la cadena de pasos que tiene que suceder desde que estoy en la necesidad y hago mi programa, qué cosas tienen que pasar para llegar al impacto final. Entonces, dividirlo en estas 5 fases, pueden ser más, pero imagínense que lo dividimos en estas 5, facilita la construcción de indicadores para medir las distintas etapas del programa, porque aquí yo voy a poder identificar desde el producto como tal, que decir, por ejemplo, capacité a 3 personas o a 10, hasta el impacto final, que es poder decir, bueno, esas personas que yo capacité efectivamente mejoraron sus ingresos, por darles un ejemplo. Entonces, este ordenamiento de ideas ayuda a pensar exactamente cuál es el efecto que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero saber con la medición que estoy haciendo de este programa. Y de hecho les voy a poner aquí una ayuda para que vean en qué consiste cada una de estas fases, ¿no? Entonces, si ven en este cuadrito, la parte de necesidades, lo que yo quiero establecer es la necesidad puntual que motiva mi intervención. Luego voy a poner en la segunda es el programa específico, y aquí hay que ser como muy detallista. Aquí, yo sé que nosotros normalmente cuando hablamos de proyectos sociales, hablamos de mejorar o de inclusión social y el empoderamiento, pero aquí no vamos a ser tan etéreos, vamos a ser muy concretos, es decir, ¿cuál es la intervención? 3 horas de capacitación, esas son lo que yo voy a poner ahí. O ¿cuál es la intervención? Voy a darles un taller de X horas. Ajá, sí, la teoría es completamente aplicable también a negocios, porque claro, si en un negocio yo estoy buscando resolver un problema, ¿cómo es que tú crees que ese problema lo estás resolviendo con tu propuesta? ¿No? Si quieres, si me comentas más de tu negocio, a lo mejor te puedo ayudar a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, el producto es la consecuencia directa luego de que yo ejecuté la actividad planificada. Vamos a hacer un ejemplito para que lo vean. El resultado intermedio es todos esos cambios en conocimientos, actitudes, capacidades, etcétera, etcétera, que resultan del producto. Por ejemplo, si yo entregué la comida, este es el producto de mi programa, el resultado sería, bueno, la persona ahora se come la comida y obviamente el impacto es que mejoró su nutrición, por darles un ejemplo. Es todo lo que sucede una vez que el producto efectivamente se entregó. Para no hablarles tan etéreo, yo sé que esto en la teoría suena como muy etéreo, pero vamos a darles un ejemplito. El ejemplo clásico para explicar teoría del cambio es este que les pongo aquí de promoción de lavado de manos. Es un programa que se hizo en Perú. Entonces, para que vean un poco el programa que dio origen a esto, ¿no? Les leo tal cual. Dice, la evidencia médica sugiere que las manos son la principal vía de contagio de enfermedades como la diarrea e infecciones respiratorias. En muchos países, la tasa de lavado de manos con jabón en momentos críticos, es decir, antes de comer o después de ir al baño, son extremadamente bajas, incluso cuando hay agua y jabón disponible. Entonces, bueno, a una organización se le ocurrió, bueno, para abordar este problema de enfermedades, vamos a hacer una campaña de lavado de manos. Y este programa, lo que era una campaña de promoción y capacitación, ¿no? El programa tuvo como objetivo generar y mantener prácticas de lavado de manos con jabón en momentos críticos, a través de un cambio de conocimientos y creencias en las madres y las personas al cuidado de los niños o de menores. Entonces, también un poco para hacer esta teoría, tengo que entender muy bien qué es lo que da origen a esa necesidad. Obviamente, si yo estoy dando un taller o una capacitación, en el fondo estoy asumiendo que el problema es falta de conocimientos, ¿sí? Entonces, que por falta de conocimiento la gente no se lava las manos y por eso hay enfermedades. Esa es la teoría que yo tengo en la cabeza. ¿Y por qué digo que es la hipótesis que está detrás? Porque a veces esa teoría falla. Imagínense el caso de las personas que fuman. Yo puedo decir, bueno, las personas fuman mucho y eso trae enfermedad de cáncer de pulmón. Entonces, yo las voy a capacitar y les voy a decir
todas las consecuencias nocivas que trae el cigarro. Perfecto. Entonces las capacité, les di el taller de todos los efectos nocivos del cigarro y al final mido y me doy cuenta que la gente sigue fumando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema real no era falta de conocimientos. Hay otra cosa que está haciendo que la gente fume. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque, una vez más, en la teoría todos los programas sociales parecen buenísimos, pero en la práctica, bueno, estamos tratando con humanos y resulta quizás totalmente diferente a como lo planificamos. Entonces, el ejercicio es que por lo menos en la teoría haga sentido. O sea, a ti te hace sentido que si tú capacitas a una persona en cómo lavarse las manos, efectivamente se lo va a lavar y efectivamente esto va a disminuir enfermedades. Sí, me hace sentido. ¿Y a ti te hace sentido? Sí, también. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos en esta parte es chequear que por lo menos en la teoría tiene sentido todo lo que nosotros estamos proponiendo. Y muchas veces nos damos cuenta que nuestro programa tiene un hueco. Como decir, sí, es verdad, yo asumo que esto va a suceder por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no me estoy asegurando que este paso se dé. Entonces, ¿cómo sería la teoría del cambio para este programa de lavado de manos? Como dije, la necesidad que yo identifiqué es que la falta de higiene causa enfermedades, que esta que está aquí, es la necesidad que yo identifiqué. Y mientras más concisa pueda ser, mejor. Porque claro, los problemas sociales son multidimensionales, pero en la medida que yo pueda ser más concreta, va a ser mucho más fácil. Entonces, perfecto, esa es la necesidad que identifiqué. ¿Cuál es la intervención que yo estoy proponiendo? La promoción del lavado de manos. Es decir, una campaña para decir a las personas todas las consecuencias que tiene una falta de higiene, y además voy a hacer una campaña en radio, en televisión, de todos los beneficios de lavarse las manos. ¿Cuál es el producto inmediato de esa promoción? Es algo totalmente directo y consecuencia de lo que yo hice, personas mejor informadas. Fíjese que aquí yo resalto que es algo que es una consecuencia directa. Yo no puedo, hasta este momento, hasta el momento del producto, yo no puedo garantizar que las personas se laven las manos. Lo que yo sí puedo garantizar con mi taller es que las personas están informadas. Eso sí lo puedo garantizar. Entonces, hice el taller, las personas están informadas. Ese es el producto que es directo de lo que yo hice. Ahora, esto sí tengo que garantizar que suceda, pero esto sucede cuando yo me fui. ¿Qué pasa cuando yo me fui? Ya el taller terminó, la gente se fue del curso, chao, no sé más nada de ellos. Lo que yo esperaría que sucediera es que la persona se lave las manos con agua y jabón. Entonces, esto no depende directamente de mí, pero es algo que yo quisiera lograr como consecuencia de que las personas están mejor informadas. Entonces, lo que quiero aquí es que hagan la analogía con sus programas. Es decir, cómo mi programa, qué cosa yo estoy dando directamente y qué es eso que yo espero que suceda cuando yo no estoy, que es lo que le da pie al impacto final, ¿no? Entonces, una vez que la persona se lava las manos, bueno, entonces sí, efectivamente disminuyen las infecciones y enfermedades. ¿Se ve? Pero para que esto ocurra, necesariamente tuvo que haber ocurrido esta anterior. Entonces, a pesar de que es algo que yo probablemente no pueda controlar, sí es algo que yo tengo que medir y saber si está sucediendo o no está sucediendo. Entonces, no sé si quieren colocar algún ejemplo de ustedes para que puedan ver. Uh-huh. Sí, exacto. Aquí como José me dice, promoción de lavado de manos es menos concreta. No, claro, sí, es verdad. De hecho, esto es un ejemplito para que ustedes lo vean, pero lo que estoy tratando es que ustedes, por ejemplo, no me digan, un programa de emprendimiento. Pero un programa de emprendimiento ¿en qué? ¿Los vas a capacitar? ¿Les vas a dar capital? ¿Les vas a dar mentoría? O sea, que sean muy concretos en la intervención que me están dando. Por ejemplo, vamos a ver un programa que, no sé, dígame otro, un programa, no sé, para enseñar a leer y escribir. ¿Qué les estás dando tú? Ellos igual en el colegio van a aprender a leer y escribir. ¿Qué les están dando tú? Le estás dando metodologías pedagógicas mucho más efectivas porque el maestro se dedica a cada participante de forma más directa a hacerles aprender a leer y escribir. O sea, que sean muy concretos en cuál es esa intervención que me están dando y no me la dejen tan general, ¿no? Entonces, para recapitular, un poco lo que quiero que hagan con esta teoría del cambio es que ustedes generen como cuál es toda esa escala de cosas que tienen que suceder para que el impacto final se genere. Entonces, fíjense algo muy curioso. El impacto final tiene que ser
el cierre de la brecha que ustedes identificaron acá. Es decir, si yo digo que la necesidad era enfermedades, entonces mi impacto tiene que ser cómo disminuyeron las infecciones y enfermedades. Y esto, aunque parezca muy lógico, en la vida real nos perdemos. Entonces, por ejemplo, yo he visto programas que dicen, bueno, vamos a hacer un programa del vaso de leche escolar, que fue bastante famoso porque los niños están desnutridos. Ok, entonces en teoría el problema es que los niños están desnutridos. Les doy el vaso de leche, etcétera, etcétera, y cuando me hablan del impacto me dicen, y entonces los niños asisten más a clase. Entonces yo digo, bueno, chévere que los niños asistan más a clase, pero no me dijiste que el problema era la desnutrición. Entonces, ¿dónde están los indicadores de desnutrición? ¿Sabes? Entonces, lo que yo quiero invitarlos a que esa necesidad que ustedes identificaron, me la cierren cuando me hablen del impacto. Es decir, si ustedes me hablan de la necesidad son enfermedades, el impacto tiene que ser cómo disminuyeron las enfermedades. Si la necesidad es que los emprendedores no tienen acceso a capital, por ejemplo, por darles un ejemplo de cualquier otra intervención, entonces el impacto es en cuánto mejoró el acceso a capital de los emprendedores que pasaron por tu programa. O sea, siempre el impacto me va a tener que contestar cuál es esa brecha que tú estás cerrando en la necesidad que identificaste. ¿Se entiende hasta ahí? Denme un sí o una señal por el chat, porque esto también es importantísimo que lo entiendan. Ajá, sí, José Manuel, Ana María, chévere, perfecto. Entonces, lo que les voy a invitar después de este webinar es que ustedes construyan su propia teoría del cambio o sea, de su programa, pues. Bien, entonces para continuarles con el ejemplo de fútbol con corazón, esta es la teoría del cambio que nosotros hicimos en ese momento. Y les voy a decir que esto es una teoría porque los tenemos que demostrar. Esto está en nuestras cabezas. Esto no quiere decir que con esto estemos demostrando nada. Simplemente es cómo organizamos en nuestra mente lo que tiene que suceder porque así facilitamos la medición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este de fútbol con corazón, la necesidad que decían es que, mira, en estas zonas que son muy vulnerables, los niños y los jóvenes no trabajan ni estudian, entonces comienzan todos los problemas como embarazo precoz, delincuencia, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que con el programa de formación en valores a través del fútbol, y lo ponemos así porque su objetivo es formar en valores. El fútbol es una excusa para que los niños vayan a estas sesiones, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Entonces la intervención es, nosotros los vamos a formar en valores a través del fútbol. ¿Cuál es el producto? Bueno, el producto es que las personas van a salir entrenadas en fútbol y en habilidades para la vida. Eso es lo que ellos, una vez que egresan del programa, es lo que yo garantizo que ellos tengan. Cuando yo ya me voy y ya el programa terminó, ¿qué es lo que yo creo que tiene que ocurrir para que efectivamente el impacto se produzca? Bueno, que todas estas habilidades para la vida se hayan desarrollado, por ejemplo, asertividad, pensamiento crítico, autoconocimiento, proyecto de vida. Ellos creen que mejorando esas habilidades, estas personas se van a hacer, vamos a decir, como mucho más fuertes y van a poder enfrentar ese entorno tan negativo que tienen. Y el impacto final es que van a disminuir los jóvenes que están en la delincuencia bueno, que tienen embarazo precoz, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos creen que va a suceder. De hecho, cuando medimos, una de las cosas que nos dimos cuenta es que todas estas habilidades que ellos creían que iban a ocurrir en corto plazo, resulta que no ocurren tan rápido. Puede ser que ocurran más adelante, pero no ocurren tan rápido. Entonces, esta teoría que ellos tienen, uno lo va midiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacerla? Porque entonces ya yo sé que parte de lo que yo tengo que medir es, por ejemplo, en los productos tengo que medir cuántas personas saben ahora jugar fútbol, si efectivamente mejoraron en sus habilidades para la vida, si después de X tiempo, un año, 2 años, ahora tienen mejor asertividad, mejor pensamiento crítico, mayor autoconocimiento, si se trazaron un proyecto de vida, y el impacto final también voy a tener que ir monitoreando cuántas personas incurrieron en la violencia o cuántas personas efectivamente salieron embarazadas antes de o en su adolescencia, pues. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque una vez que yo lo tengo claro, es mucho más fácil saber qué tengo que medir. No tengo que inventar nada, ya todo está aquí. Si tú quieres saber el porcentaje de jóvenes que disminuyó la delincuencia, ya ese es tu indicador. ¿Me explico? Entonces, esta organización de lo que yo creo que va a suceder en el fondo estoy adelantando en 90%
una medición, porque ya estoy estableciendo qué es lo que quiero que ocurra y lo que voy a hacer es medirlo en cada una de esas fases. Bien, entonces, continuando con esto, ¿por qué es necesario medir en cada punto de la cadena? En primer lugar, porque yo tengo que saber si efectivamente se está cumpliendo mi implementación. Si yo me doy cuenta, lo que le estaba comentando con el banco de alimentos, que la comida no se entregó, entonces mucho menos voy a tener un impacto. Entonces tengo que saber si efectivamente esa comida se entregó. Si la comida no se entregó, pues olvídate que la gente se la va a comer, olvídate que la gente va a aumentar de peso y olvídate que la gente va a mejorar sus indicadores de salud. El segundo fila de esta matriz, ¿no? Dice, bueno, imagínense que la comida efectivamente se entregó, tengo que garantizar que la comida se ingirió. Como les digo, parece algo tonto, pero en los programas sociales no hay que dar nada por sentado. O sea, entregué la comida y tengo que verificar que efectivamente las personas se la están comiendo. Y así voy. Entonces, en la tercera, ok, garanticé que la comida se entregó, que las personas se comieron la comida, ahora voy a chequear que aumentaron de peso. Y así en cada paso de la cadena. Voy a ausentarme 2 minuticos para buscar un vasito de agua y si quieren, mientras tanto, pónganme las preguntas que ustedes tengan hasta ahora. Ajá, aquí estoy. Ajá, ok. Entonces, le leo lo que me puso José. Me puse, nuestra fundación es muy similar al ejemplo del fútbol. El problema que identificamos es muchos antivalores en la crianza, en familias de zonas vulnerables, sin embargo, como es muy etéreo, asumo que como necesidades describiremos los resultados en antivalores. Violencia en los familiares mayores, resistencia a la corrección, espacios de ocio improductivo. Sí, Cecil, tú dices que sí es posible que te ayude por email. Sí, por supuesto. De hecho, al final del webinar están mis datos. Te lo voy a dejar para que me escribas cualquier consulta y de todas maneras el video de grabación de este webinar se les va a hacer llegar, así que no te preocupes. Ajá, entonces, eh, continuando con el caso de José. Sí, tú tienes que, una parte del reto aquí es identificar exactamente cuál es la necesidad que tú quieres resolver, porque el impacto, cuando tú me cuentas de tu impacto, tú lo que me vas a decir es cómo resolviste cada una de esas cosas. Por ejemplo, si tú me dices, hay violencia con familiares mayores, parte del impacto que tú me vas a tener que decir es cómo disminuiste esa violencia. Entonces, si esa es la necesidad que tú quieres abordar, pues puedes agarrar ahí. Entonces tú me dices, no, mira, como que esa no es. En el fondo yo creo que el problema de todos los antivalores es que al final los niños o los niños que en un futuro se convierten en adultos, no tienen no son gente productiva, ¿no? Entonces no tienen trabajo, no tienen estudios y finalmente terminan cayendo en la delincuencia. No sé si ese es el tipo de violencia que me estás hablando, pero parte de este refinamiento que ustedes tienen que hacer como grupo y como fundación es evaluarles esa necesidad que quieren dar con todos, que quieren realmente modificar. Porque los antivalores por sí mismos no son un problema. El problema es lo que eso causa. O sea, ¿cuál es el problema del antivalor? Que al final el muchacho va a estar como delincuente, por ejemplo. Pero el antivalor en sí mismo no es un problema, si te pones a ver. Entonces, por eso los valores más bien son un medio para resolver algún otro problema que tú hayas visto, ¿no? Entonces esto es bastante extenso, lo que les sugiero es que lo reflexionen tanto con su fundación, con su organización, como con otras personas. Ah, ok, exacto. Entonces, bien, aquí tú pones aumentar sus oportunidades y capacidades, muy bien. Entonces, parte de lo que tú puedes poner como necesidad es que ellos no tienen oportunidades o no están capacitados para enfrentar el mundo laboral, por decirte algo. Entonces, parte de lo que tú vas a hacer es aumentar esas capacidades de ellos y aumentar sus oportunidades de insertarse en un mundo laboral o en un mundo estudiantil. Y bueno, entonces eso es parte de lo que tú tienes que reflexionar, cómo vas haciendo esa cadena. Ajá, Jesús me dice, nosotros somos una aplicación que conecta a quienes tienen medicinas con quienes las necesitan.
De hecho, se parece mucho a otra que conozco por ahí. Ok. Nosotros al hacer una aplicación medimos muchas cosas, sin embargo, no tenemos forma de medir que las personas se tomen las medicinas. Ok. Más bien extrapolamos que al recibir las medicinas ya hay una mejora en su calidad de vida, que es nuestro objetivo. Ok. Bien, es un reto medir si efectivamente se las tomaron, pero es parte de lo que tú tienes que tratar de ver cómo lo haces, porque el hecho de que tú le des la medicina no quiere decir ni que se la tome ni que mejore la calidad de vida. Esa asunción la estás haciendo tú y es parte de, si tú me muestras a mí un informe con eso, yo te lo voy a cuestionar como evaluadora. Te voy a decir, pero aquí tú no me estás demostrando nada, tú estás asumiendo que si le das la medicina, la persona se la va a tomar y le va a mejorar, pero esa parte te toca a ti demostrarla. Tú es lo que me tienes que demostrar que, de hecho, lo que tú puedes demostrar es que tienes mayor acceso. Es decir, mira, a lo mejor para mí es muy difícil probar que la salud de la vida mejora, ¿no? Por ejemplo. Eh, o sea, es muy difícil probar que la salud de estas personas mejora, pero lo que yo sí puedo probarte es que mejoro el acceso a medicina o que le estoy representando un ahorro en gastos médicos, por ejemplo. O sea, trata de pensar algo que tú realmente sí me puedas demostrar, pero no lo dejes como una asunción porque ahí sí va a ser muy cuestionable del lado que está observando tu reporte o todo lo que tú me estás diciendo. El feedback de los usuarios es muy valioso para ti, para mejorar el programa, pero no es impacto para mí. O sea, la gente te va a poder decir, esto es muy bueno, yo estoy muy contento porque ahora gracias a Provita Red logré conseguirme medicina, ¿no? Entonces eso es un feedback muy bueno, pero aún no me cuantificas, que es parte de lo que les dije al principio, no me cuantificas en cuánto mejoró la vida de las personas que pasaron por tu programa. ¿Se ve? Entonces, esto es, si quieres fuera del webinar o por email, podemos hablar un poquito más de esto, pero el feedback lo que te habla es de cómo la gente está percibiendo tu proceso y eso está muy bien y va a ser bueno para ti para mejorarlo, pero todavía no me habla de impacto. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a entrar un poquito en indicadores, esto también es un tema muy profundo, pero les voy a dar igual una introducción para que ustedes vayan más adelante profundizando mucho más. Lo que les voy a ir es generando preguntas para que ustedes se hagan en sus programas, ¿no? Entonces, bien. Entonces, como ustedes saben, los indicadores son una medida cuantitativa o una observación cualitativa que en el fondo lo que busca es comparar datos y poderme dar una magnitud o un criterio que me permita tomar una decisión, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y esto era parte de lo que le estaba comentando a Jesús, ¿no? No hay una lista de indicadores que yo te pueda decir, mira, estos son los indicadores que tú necesitas. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué es lo que quieres lograr y en la práctica qué recursos tengas para medir. Y a pesar de que parezca aburrido decirles eso, esa es la verdad. No es lo mismo, por ejemplo, si yo soy CAF, que tengo muchos recursos para medir, donde puedo ponerme un poquito más exquisito en el tipo de indicadores que voy a buscar, a una organización que quizás tengo recursos limitados y tengo que hacer todo, como decimos aquí, con las uñas, ¿no? Entonces le pongo un ejemplo. Nosotros en CAFE estamos haciendo un programa de alcantarillado en Panamá que lo que busca es que con el alcantarillado, agarrar las aguas residuales que hasta ahora corren por las calles básicamente, o la gente usa letrinas, nosotros decimos, bueno, con esta construcción del alcantarillado queremos hacer que la gente mejore su salud. Entonces, claro, uno lo que está haciendo es, uno cada vez más baja desde algo muy etéreo, que en este caso es la salud, a indicadores mucho más concretos. Entonces, todo va a depender de qué, salud, ¿en qué sentido? Bueno, salud no es cualquier salud, no es que la persona ahora va a poder correr 100 metros planos, no, es salud medida en enfermedades, sí, de causas hídricas, ¿no? O sea, por ejemplo, diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de salud paso a enfermedades como por ejemplo diarrea. Ok, luego que yo sé que ese es el indicador, que es por ejemplo la incidencia de diarrea, diarrea en quiénes, en niños, en adultos, en mayores, no en niños, porque son los más vulnerables. Ok, muy bien.
después de que ya yo sé que este indicador de diarrea, ¿cómo lo mido? Les hago una prueba a los niños para saber si tienen parásitos a causa de tener aguas residuales en sus hogares, o les pregunto si usted se ha enfermado en las últimas 30 días, ¿no? Entonces, claro, el presupuesto, o vamos a decir, la metodología de medición es algo que va en paralelo al presupuesto que yo tenga para medir. Como les dije, si yo soy CAF, yo puedo darme el lujo de decir, no, mira, como yo quiero indicadores de salud y quiero estar muy seguro de que efectivamente esto redujo la incidencia de diarrea, entonces yo voy a hacerle un examen de parásitos a todos los niños que estén en las zonas intervenidas. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, miles de dólares. Entonces, lo puedo hacer como CAF, lo puedo hacer, y entonces por eso me establezco como indicador el la incidencia de parásitos en heces de niños menores de 2 años. Pero si soy una organización, una ONG que está haciendo, qué sé yo, algún programa de capacitación para que la gente se lave las manos, ¿podría hacer yo un examen de heces a todos los niños? Probablemente no, porque está muy costoso. Entonces, el indicador que yo elija va a ir de la mano con el presupuesto que yo tenga para medir. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús a lo mejor puede decirme, no, yo quiero demostrar que con mis medicinas las personas mejoran su salud. Entonces yo le voy a decir a Jesús, bueno, Jesús, ¿cuánto puedes invertir en saber o en tener indicadores exactos para poder medir cómo mejoró la salud? Entonces vas a tener que hacerle pruebas a las personas para mejorar X indicador en salud. ¿Tú puedes hacer eso? Probablemente Jesús me diga, no, no puedo. Bueno, entonces vamos a buscar otro indicador que a lo mejor no sea tan excelente en calidad, pero bueno, va a poder darme un indicio de cómo tu programa ha mejorado lo que tú quieres mejorar. Entonces vamos a ver qué puede ser. Vamos a hacerle una encuesta a las personas, a todos los usuarios que tienes, para ver si se tomaron la medicina y en los últimos 30 días si han asistido al médico como un proxy, o sea, como una medida un poco menos confiable de que se enfermaron, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo que se enfermaba al médico, pero es una medida que quizás me puede arrojar un poquito mejor, este, si efectivamente la gente se enfermó. O le puedo preguntar directamente, ¿usted se ha enfermado de las siguientes enfermedades en los últimos 30 días? Entonces, lo que quiero que vean es que el indicador que yo construyo va a depender y va a estar atado de la mano a cuánto esté dispuesto yo a hacer un esfuerzo por recoger esa información. ¿Se ve? Aquí Jesús me pone, podemos centrarnos en que nuestro indicador sea el acceso a la disponibilidad de medicinas. Muy bien, ahí voy. Entonces, lo que le pido a ustedes que sean es muy realistas en qué cosas pueden medir, porque lo difícil de los indicadores no es construir el indicador, es realmente llegar a medirlos. Entonces, yo les puedo dar una lista de indicadores o no, Organización Mundial de la Salud me este indicador, o yo vi que el BID usó este indicador, entonces lo quiero usar. Bueno, está muy bien como referencia, pero la gran pregunta que me tengo que hacer es, ¿yo tengo los recursos para poder medir eso que estoy diciendo que voy a medir? Es decir, lo difícil de los indicadores no es construirlo, ustedes se van a dar cuenta, yo puedo establecer todos los indicadores que yo quiera, pero a la hora de medirlos es donde se me va a complicar. Entonces, lo que les invito es a ser muy prácticos, es decir, realmente hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo llegar a medir. Puedo hacerle encuestas a todos mis usuarios, puedo hacerle encuestas a las personas beneficiarias de mis programas, puedo seguir en el tiempo a las personas que a lo mejor yo capacité hoy, pero que yo sé que en 2 años ya no voy a estar, o sea, ya no van a venir a mis salones de clase, por decirlo así. Entonces voy a tener que buscarlos donde sea, o voy a tener que llamarlos telefónicamente para saber cómo están. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer para poder aterrizar una buena medición. Y no sé si soy muy pragmática, pero es que a la hora de la verdad, eso es lo que va a garantizar que ustedes puedan efectivamente culminar una medición y no poner indicadores rimbombantes que al final no me van a poder llenar con datos. Bien, entonces para ponerles un poquito más este ejemplo de los indicadores, aquí hay un ejemplito que les pongo por ejemplo, fíjense en la teoría del cambio que les puse de lavado de manos, aquí en la parte izquierda de este cuadro, tienen todos los objetivos
que nos trazamos en la teoría del cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo tengo que buscar un indicador que me permita medir el producto que yo establecí, que es personas mejor informadas, ¿no? Entonces, viene alguien y me propone, bueno, para medir eso, vamos a decir el número de personas que aprenden sobre higiene de manos. Y yo me voy, perfecto, aquí está el indicador, número de personas que aprenden sobre la higiene de manos, en principio parece un indicador muy bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me siento y efectivamente ya es el día de medir, ya que estoy aquí, digo, bueno, ¿y cómo cuento cuántas personas aprenden? ¿Qué quiere decir que aprenden? ¿Cómo sé yo quién aprende y quién no aprende? Entonces, este indicador, en este caso, es un poco ambiguo porque no me está poniendo claro o sea, cómo yo puedo establecer quiénes aprenden y quiénes no. Entonces, un indicador alternativo que sería mucho mejor sería este que está acá. En vez de decir el número de personas que aprenden, el indicador más adecuado sería la nota obtenida en un test sobre práctica de higiene de manos. Entonces, aquí le quito un poco de ambigüedad y lo hago más objetivo, ¿no? Ya no es el número de personas que aprenden, que quizás es un poco más subjetivo, sino es la nota que sacan todas las personas que pasan por mi curso sobre el contenido que yo di, que en este caso es higiene de manos, ¿sí? Entonces, lo que quiero es o sea, que una vez más, cada vez que piensen en lo que quieren medir, traten de irse muy a lo práctico, es decir, cómo yo en la vida real mido esto. Vamos al tercero que está acá, que es un poco el ejemplo que les dije del proyecto de Panamá. Imagínense que yo quiero medir el impacto que disminuyen las enfermedades y las infecciones, ¿no? Entonces, viene alguien de CAF que me dice, bueno, está bien, tú lo que tienes que medir la presencia de infecciones parasitarias detectadas por exámenes médicos. Entonces me voy con mi indicador, perfecto, y cuando saco esa cotización resulta que la cosa es impagable. Entonces, como alternativa, bueno, cuando yo digo, mira, no, ese indicador está muy bueno, pero no lo puedo pagar, entonces yo pongo un indicador un poquito más económico, que es este que les pongo aquí, que es días de enfermedad en el último mes, que es autorreportado. Es decir, yo le pregunto a la persona a través de una encuesta, ¿cuántos días se enfermó usted en el último mes? Y entonces la persona me dijo, 2 días. Estuve 2 días porque me dio gripe. Ese número 2 es el que yo voy a reportar y ese es el que va a ser el indicador para mí de cómo está la presencia de infecciones y enfermedades. Que no es el mejor, que bueno, que no exactamente no me está diciendo si hay parásitos, es verdad, no es el de mejor calidad, pero es es el más económico y es el que es factible para mí medir. Entonces, por eso es que a mí no me gusta dar una lista de indicadores, sino al final lo que me gusta es que esta reflexión venga de la propia organización y diga efectivamente qué puedo medir yo y hasta dónde puedo llegar. Voy a hacer una encuesta, ok, tengo personas que me pagan, que me puedan hacer la encuesta, tengo cómo llegar a todos los beneficiarios que yo quiero encuestar. Esto es parte de lo que ustedes quiero que reflexionen. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, entonces voy a seguir. Entonces, aquí para que vean un poco cómo queda esta matriz, ¿no? En el primer caso, el primer indicador es un poco más claro y preciso. En el tercero es más económico y disponible a un costo razonable. Aquí tengo otros 2 ejemplos que no lo hice, pero en el segundo caso es un indicador más relevante y en el último es un indicador más adecuado. Igual cuando les llegue la presentación lo van a poder ver con calma. Bien, ahora medición de principio a fin para que vean, ok, bueno, está bien toda la teoría, ¿cómo empiezo, no? Lo primero que quiero que sepan es que todas estas cosas de la medición se hace antes de iniciar el programa. Muchas veces a nosotros nos llaman y nos dicen, miren, ya terminé mi programa, ayúdame a medir. Y la respuesta que le damos es, nos llamaste muy tarde, tenías que llamarnos antes de hacer el programa. Y por eso es que es bueno que ustedes estén haciendo esto hoy, justo antes de hacer sus planes de negocio, porque la idea es que ustedes reflexionen todo esto
antes de que el programa se empiece a ejecutar. ¿Por qué? Porque, ajá, sí, Larisa, ya te voy a contestar. Parte de lo que yo quiero saber es qué quiero medir, qué quiero saber yo. Yo quiero saber, por ejemplo, cómo influye el fútbol, en este caso, en el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? En el caso del fútbol con corazón. Yo quiero saber si la asistencia a programas de fútbol disminuye la incidencia de embarazo precoz en adolescentes. Yo quiero saber si poner una maestra adicional en el aula de clases mejora el aprendizaje de los niños, por ejemplo. O sea, siempre tiene que estar claro qué quiero saber. Lo segundo que tienen que establecer es qué metodología van a usar. ¿Van a hacerlo experimental? ¿Van a hacer una evaluación aleatoria? ¿Van a hacer matching? ¿Van a tener grupo de control? Todas esas cosas se lo tienen que preguntar. La tercera es el presupuesto. ¿En qué rubros necesito invertir? Es decir, voy a gastar en hacer una encuesta, voy a gastar en hacerles un examen médico a cada una de las personas que pasan por mi programa, o estoy aquí poniendo cualquier cosa. Tengo que invertir en alguien que me haga el diseño de la encuesta porque yo no sé hacerla. Tengo que invertir en un encuestador que vaya a las casas de las personas porque es la única manera de contactarlas, porque resulta que no tienen teléfono y no las puedo llamar. O voy a invertir en una persona que haga un barrido telefónico y pueda contactar a todas esas personas que pasaron por mi programa y saber qué pasó después, ¿no? Después, entonces, el cuarto paso sería medir todas estas variables antes de empezar el programa y construir lo que llamamos línea de base. Fíjense que todos estos 4 pasos que les dije ocurre antes de que el programa ocurra. Y luego ya para el seguimiento, parte de lo que tengo que establecer es cómo voy a hacer seguimiento en el tiempo, cómo lo voy a medir. Entonces, contestando la pregunta de Larisa, si son más, o sea, por ejemplo, si ya tienen 6 años, le puedes preguntar ciertas cosas, ¿no? Depende, o sea, depende de lo que quieras saber. Pero si son más de 6 añitos, 7, ya podrías hacer una encuesta directamente a ellos. Siempre, por la edad que tienen, que son bastante niños, o sea, son pequeños, sí yo incluiría a sus padres. Pero claro, ahí va la nueva pregunta. ¿Tienes cómo contactar a todos los padres? ¿Es fácil para ti acceder a ellos? Si la respuesta es sí, sin duda hazlo, porque entrevistar a los padres mejora mucho la calidad de la medicina. De hecho, es parte de las recomendaciones que les pongo aquí más adelante, que de hecho está aquí. Algunas recomendaciones generales. 1, siempre incluir el presupuesto de la medición en el costo del programa. Esto siempre se olvida. Entonces, una vez que están ejecutando, se dan cuenta que no tienen presupuesto. Entonces, el presupuesto lo necesitas incluso hasta para imprimir una encuesta, para alguien que te transcriba esa encuesta que tú pasaste. O sea, siempre vas a necesitar aunque sea algo de presupuesto. La segunda, tomarse el tiempo de elegir la metodología de medición para poder confiar en los resultados. A mí nos pasa mucho que quizás por la premura o por la urgencia de medir, nos dicen, bueno, compara ahí con cualquier persona que sea como grupo de control sin tomarse el tiempo de reflexionarlo. Y lo malo es que si el resultado sale mal, entonces tú vas a decir, te va a quedar la duda de si fue que la metodología estuvo mal hecha o fue que el programa de verdad no tuvo impacto. Entonces, para que no te quedes con esa duda de saber, cónchale, ¿será que es que yo no lo hice bien? Haz todo el esfuerzo porque esa metodología sea la mejor posible. Y obviamente usar las mejores herramientas que tengas a tu disposición. Aquí José me pregunta otra cosa. Ajá, que si sirve un instrumento donde los padres nos respondan cómo era su vida. Bueno, es el último recurso que uno utiliza, ¿no? Por eso es que siempre recomendamos que tú lo midas antes de iniciar y le preguntes cómo están las condiciones en ese momento, porque cuando tú preguntas cosas hacia atrás, la gente tiende a olvidar o tiende a inventar cosas sin querer. Esto es parte de cómo funciona el cerebro humano. No es que te quieran mentir a ti, es que el cerebro humano funciona así. Si yo te digo, ¿cuántas veces la semana pasada tomaste agua? Probablemente tú me digas un número, pero es muy probable que esté errado porque no te acuerdas, porque ni lo pensaste. Entonces, uno trata de usar ese recurso como el último. Lo ideal sería que tú, antes de empezar, le preguntaras a los padres todas las variables que tú quisieras medir, ¿sí?
Porque si yo le pregunto, ¿y usted hace un año cómo estaba? A lo mejor estoy influenciada por el presente y voy a decir, no, hace un año yo estaba mucho mejor, pero a lo mejor no es cierto. A lo mejor si te vas al objetivo, a lo mejor no es tan cierto. Bien, voy a seguir aquí con la presentación. Entonces, como les digo, tomarse el tiempo de elegir la metodología de medición para poder confiar en los resultados, solicitar en la línea base al menos 4 números de contactos. ¿Y por qué les digo esto? Porque como estábamos hablando antes, lo crucial es contactar a estas personas en el tiempo. Entonces, si yo tengo que buscar la manera de aumentar las probabilidades de conseguirlo, 4 números de contactos de la persona, de sus familiares, de sus vecinos, incluso una de las cosas que nosotros estamos usando últimamente para esto es utilizar Facebook, porque nos dimos cuenta que en este público la gente cambia muy rápido de teléfono, entonces tiene un número, mañana lo cambia, lo botó, cambió por otro, y las personas se nos perdían. Entonces nos dimos cuenta que el Facebook, la gente no, por más que sea, siempre se mantiene conectada y no lo cambia, pues. Siempre medir antes de iniciar el programa, y lo que me estaba comentando Larisa, que es la recomendación número 5, para programas con niños y adolescentes, contemplar medir a los padres también. Porque claro, porque los niños obviamente la comprensión lectora no es tan buena, no le puedo preguntar tantas cosas a un niño, y por supuesto siempre se fastidian más rápido si les tengo que hacer un cuestionario, ¿no? Entonces, esas son las grandes recomendaciones. Yo sé que este es un tema amplio, y esto se los digo como para que se vayan con una idea de qué cosas tomar en cuenta y que sigan esta reflexión, ¿no? Ya para cerrar, quiero como consolidar todo lo que vimos hoy, ¿no? En la primera parte de qué es evaluación de impacto, que se lleven, que el reto es mostrar qué hubiese pasado sin mi programa. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar para decir que el impacto que ustedes están generando es bueno. En los tipos de evaluación, la gran moraleja es que el monitoreo y la evaluación no son lo mismo. Es decir, cuando me hablen de impacto, no me vayan a decir que es el número de beneficiarios que tienen, ¿ok? O sea, yo sé que en el mercadeo uno usa muchas de estas cosas, pero cuando estén hablando ya seriamente con alguien para demostrarle su impacto, eso no es el número que ustedes le tienen que dar. La evaluación de impacto ideal igual es aquella que tiene grupo de control, tiene una selección aleatoria y tiene una medición antes y después. En la teoría del cambio, lo más importante es hacer la cadena de lo que creemos que va a suceder, y en la práctica esto es lo que vamos a validar, que esa teoría se cumple o no se cumple. En los indicadores, lo que quiero que ustedes se lleven es que tienen que hacer una combinación de indicadores que sean claros para ustedes y para las personas que ustedes les van a entregar estos resultados, que sean económicos. Esto es muy importante para que realmente esa medición sea factible. No me sirve de nada unos indicadores, como les dije, muy rimbombantes que al final no me puedan llenar con datos, y que sean relevantes para ustedes. Y al final, la última moraleja de todo es pensar en la medición desde que se está diseñando el proyecto. Desde ahorita, antes de, no esperar a que esté terminando, sino desde ahorita planificar todo lo que va a ser la medición. Unas cosas que no vimos hoy, pero es importante, es el tamaño de la muestra, qué tamaño de muestra tengo que usar, cómo diseño las encuestas que quiero saber para que efectivamente mi medición sea de calidad, cómo garantizar la calidad de los datos cuando estoy recogiendo en campo, y cómo hacer el análisis de los datos. No lo vimos hoy, pero más adelante lo podemos profundizar. Entonces, bueno, ya para cerrar, como les dije, este es un tema amplio, estamos a la orden si necesitan más material, si tienen alguna pregunta puntual sobre alguna metodología o sobre su proyecto, pueden escribirme a ese email que ven ahí, a amata@equantix.com. También estén atentos a las redes, a las redes de Quantix y la mía, porque normalmente ofrecemos webinars o algún otro beneficio de medición que a lo mejor ustedes puedan recibir más adelante, ¿no? De hecho, Jennifer lo decía en un momento, que ahorita dentro de poco vamos a iniciar una campaña que se llama Sin Data No Hay Lana. Es una campaña de crowdfunding que estamos haciendo en México, un poco para recaudar fondos en moneda extranjera. Y bueno, y parte de vamos a estar dando ciertos beneficios a las ONG en Venezuela que se sumen a la campaña. Entonces, bueno, eso es todo. No sé, ya si quieren les puedo dar la palabra para que me hagan algunas preguntas que tengan, o
también podemos quedar en contacto por correo más adelante. Te doy la palabra, Jenny, si quieres cerrar o decir cualquier cosa. Sí, buenísimo. Oh, Adriana, muchísimas gracias. Para mí, un aprendizaje total siempre escucharte y todas las cosas que nos estás compartiendo la mañana de hoy. Dice por aquí Verónica, repite lo de la campaña de México, porfa. Esa campaña yo la puedo transmitir, ¿correcto? Yo se las puedo enviar. Sí, Sí, yo se las sí, voy a estar compartiendo entonces a través de nuestro grupo de WhatsApp para que también apoyen todo el tema de Sin Data No Hay Lana. perfecto. Un poco para contestarle lo que dijo Verónica, es una campaña de crowdfunding. Nosotros somos una startup que estamos desarrollando una plataforma web justamente para mejorar el acceso a estas metodologías de medición, para que no se les haga costoso a las organizaciones y parte de la manera en que nos queremos fondear es a través de esta campaña. Pero bueno, ya van a saber más por las redes. Espectacular, espectacular. Sigan a Quantix. Además, como les dije, Adri ha sido ganadora del concurso, es experta en estos temas y no hay nadie mejor y yo creo que más didáctica para hablarnos de estos temas que Adriana. Así que, Adri, gracias por tu tiempo, porque además está de postnatal con un bebé bellísimo. Ustedes no se imaginan lo que es estar a lo mejor amamantando y hablando al mismo tiempo. Así que, Adriana, gracias. Gracias por el apoyo. Y bueno, a todos los que se conectaron, este video va a estar igual grabado, ¿correcto, Adri? Nos va a Sí, compartir sí, ya ahorita se los voy a el mandar. enlace para que los que no pudieron conectarse también lo escuchen, o ustedes si lo quieren volver a escuchar por algún tema en específico, pues nada, lo compartan. Gracias, Adriana, gracias a todos, y si tienen las dudas, pues a través de nuestro grupo y a través del correo estamos en contacto. Un abrazo, Perfecto, Adri. gracias. Un abrazo, Chaito. Bye.